cómo se ve una alcohólica realmente, qué querían ver debajo de un puente. Yo soy una alcohólica en recuperación, lo seré toda mi vida. El alcohol se había apoderado 100% de mí y me dijo llamar a esta persona y decir que te lleve a Alcohólicos Anónimos. Yo me acuerdo que no paraba de llorar y esa persona solo me dijo, tranquila que ya lo peor pasó. Entonces cuando decido divorciarme y dejar el alcohol por 24 horas, yo estaba viviendo 2 duelos a la vez. Ahora que lo veo hacia atrás digo, no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hago todavía. A estas alturas yo no cambiaría mi mejor borrachera por mi peor día en sobriedad. Bienvenidos a Mundo Interior, este espacio maravilloso que he creado especialmente para ti, para que puedas comprender mejor la manera como sientes, piensas y actúas, y esto te ayude a tu salud mental. En el episodio de hoy traigo una conversación profunda y valiente sobre el tema cómo el alcoholismo no se ve como imaginamos. Y para hablar de ello, cuento con la intervención de Vivi Jalil Ripalda, quien es una mujer de verdad que genera toda la admiración y toda la inspiración para empezar a hablar de un tema que de verdad normalmente no lo imaginamos o lo subestimamos porque está tan normalizado. Te doy la bienvenida, Vivi. Gracias, Lucy, por la invitación. Primero que nada, es un tema, como dices, que está bastante normalizado. El hecho que esté normalizado hace que cada vez el consumo sea mayor, que la gente tenga problemas por este consumo. Lo frecuentamos muchísimo. Cuando yo decidí hablar de este tema, la gente se asustó, pero ella no se veía como una alcohólica. Entonces yo le decía, ¿cómo se ve una alcohólica realmente? ¿Qué querían ver? Debajo de un puente. O sea, yo soy una alcohólica en recuperación, lo seré toda mi vida. Y yo creo que el hecho de hablarlo y tener estos espacios para poder hacerlo, hasta cierto punto brinda un poco de herramientas para poder identificar y hacer un análisis individual de saber si tenemos o no tenemos algún problema con el alcohol, que es mi principal misión en esta tarea que me puse y que creo que me encomendó Dios al tener esta enfermedad, porque es una enfermedad mental. De acuerdo, y esta conciencia de que debemos entender lo que nos sucede, que no es lo que imaginamos, esto de ver extremos. Hasta yo misma creía hace tiempo que alcohólica era una persona que bebía en soledad o que tenía estos extremos, y resulta que a medida que ha ido pasando el tiempo, pues he ido cambiando mi concepto. Interesante este punto de vista que tú nos presentas de cómo tu compromiso también es contribuir a esta conciencia. Creo que vale la pena aclarar que lo que vamos a decir hoy de ningún modo reemplaza un tratamiento o dice esto es lo que tienes que hacer. El objetivo al compartir tu experiencia personal es, como dije al principio, inspirar a que otras personas puedan hacerse la pregunta de si quizás su relación con el alcohol no está siendo tan sana. Como bien dices, yo siempre lo aclaro, yo soy una persona que está en este proceso desde el 26 de marzo de 2025, por la gracia de Dios, pero yo no soy psicóloga, yo no soy especialista en adicciones, yo soy simplemente una persona que habla a partir desde su testimonio, desde su experiencia, desde sus fallos, desde lo que he ido aprendiendo en este camino, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, y sobre todo desde antes de llegar a ser alcohólica, porque yo pienso que hay muchas formas en que se puede prevenir y llegar a un punto de ser alcohólico si tenemos conocimientos de la enfermedad. Pero muchas personas, como te digo, pensamos que es el que toma solo, el que, no sé, cuando comienza se va a tomar a escondidas porque quiere tomar más o busca razones para beber. Y realmente la enfermedad del alcoholismo es un poco más compleja de lo que pensamos. Son varios factores que lo determinan y no solo uno. Entonces, cuando yo dije que era alcohólica, no entraba ni cabía en la cabeza de las demás personas, porque en su mente lo que era el alcoholismo difería completamente con lo que realmente es. O sea, si nosotros queremos basarnos en un solo criterio del alcoholismo, es la persona que cuando toma trae conflictos, así de sencillo, ya sea personales, en pareja, con su familia, laborales en sí. Pero de ahí se vienen otros más, que son cuando empieza no puede parar, las lagunas mentales, le da ansiedad no poder consumir alcohol, o sea, que la familia o el entorno note un problema y te lo comunique. O sea, hay muchos factores
que nosotros pasamos diciendo, por ejemplo, a mí me decía alguien, mi mamá, estás tomando mucho, o mira lo que pasó tal, y yo, ay, es porque se mete, o sea, de metida, o no tiene idea realmente lo que estoy pasando, no se lo voy a explicar, pero esas señales de alerta me estaban diciendo, estás yendo por un camino que te va a conducir a una enfermedad con la que vas a tener que vivir el resto de tu vida, porque una vez que tú te aceptas alcohólica, y dices, bueno, yo soy alcohólica en recuperación, no dejas de ser alcohólica nunca. A propósito de lo que dices, quería compartir la experiencia de un paciente mío. Hace años lo entrevisté y él me dice, llevo 37 años, 9 meses y 3 días manteniéndome sobrio. Entonces, rápidamente mi curiosidad fue preguntarle por qué después de 37 años seguía diciéndolo y contando los días, porque contaba 9 meses, tantos días. Y él me dijo, es de la manera como me recuerdo a mí mismo que esto es un círculo en el que yo caí y del cual tengo que tener una conciencia diaria para poder no subestimar el riesgo de volver a caer. 100%. Mira, nosotros decimos que ese programa es de 24 horas. ¿Por qué? Porque para la persona que está en recuperación, decirle no vas a poder tomar nunca más en tu vida, muchos dejarían ese programa. Yo tal vez lo dejaría porque dijeras demasiado tiempo, no me imagino el matrimonio de mi hija, no me imagino tal cosa en la que no pueda beber. Yo me enfoco en mis 24 horas y me voy a dormir agradeciendo por la sobriedad que Dios me dio 24 horas, pero me levanto al día siguiente nuevamente a decir por 24 horas no voy a beber. Y así llegas al año, a los 2 años, a los 3 años. Pero, por ejemplo, las personas que están en mi grupo de recuperación, que tienen 35 años en sobriedad y yo que tengo, voy a cumplir un año por la gracia de Dios, estamos a la misma distancia de recaer, que es un vaso. Nosotros decimos que nunca podemos bajar la guardia porque si hay algo que es paciente y que te va a estar esperando toda la vida es el alcohol. Si yo me descuido un ratito y pienso que tengo la batalla ganada, pienso que ya, como ya logré un año, como ya logré esto, como ya pude pasar tal matrimonio que me tenía aquí, ya lo llevo bien, ahí es que se te mete, porque dicen que esta enfermedad es insidiosa, y lo es. Es como una culebrita que se va metiendo por donde no sabes. Y cuando te das cuenta, ya la tienes, ya está aquí, ya tienes el vaso en la boca. Entonces, siempre tienes que estar alerta. No vivir en modo supervivencia, porque eso no es vida para nadie, pero sí vivir en modo alerta. Si tú estás en un lugar, y ojo, esto le pasa todavía a personas que tienen 30 años en recuperación. Si estás en un lugar y tú sientes que tu recuperación puede ser mínimamente afectada, tú coges tus cosas y te retiras. Porque lo primero, siempre, para una persona adicta o en recuperación, llamémosle, siempre lo primero va a ser la recuperación, siempre. Entonces, yo digo, si yo no estoy bien, si yo estoy en consumo, si yo llego otra vez, Dios no lo permita, a recaer, no solo voy a estar mal yo, van a estar mal mis hijas, mi entorno, mi trabajo, mis padres. Entonces, para mí, para toda la vida, hasta que Dios me dé vida, yo tengo tu compromiso. El compromiso de cuidar a mis 24 horas, a capa y espada y de quien sea. De lo que yo conozco de adicciones, creo que esto aplica para cualquiera, no solamente para el alcohol. Creo que es importante entender un poco que lo que ocurre en la dinámica de cómo nos relacionamos con eso que nos encanta, porque hay un tema de inmediatez, Sí. El gusto por el alcohol, por la droga, por el juego, por lo que sea, por la pornografía, es esa situación inmediata y la dificultad de sobrepasar ese impulso y, digamos, aguantar el largo plazo es lo que está detrás de todas las adicciones. Entonces, el primer elemento importantísimo, no solamente para ti, sino para toda persona que empiece a caminar en esta dirección, es el compromiso con las próximas 24 horas. Correcto. Mira, ahí te quiero comentar, porque mencionaste las otras adicciones que existen, que son muy comunes. Yo asisto al grupo del programa de 24 horas, pero también asisto a un grupo donde hay personas que tienen diferentes tipos de adicciones, no solo al alcohol, sino a la sustancia seca, a la pornografía, al juego, a las pastillas para dormir, hay de todo. Y hay un factor común clave en este grupo, que es un vacío que hemos tratado de llenar con estas adicciones, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo venía sosteniendo una depresión diagnosticada
diagnosticada de una depresión, una crisis emocional muy severa, y el alcohol a mí me permitía equivocadamente anestesiar esos sentimientos y no enfrentarlos, no decir, bueno, esto es lo que está sucediendo, esta es la decisión que tengo que tomar, las cosas no están bien, porque para mí era mucho más cómodo anestesiarme, dormir la emoción, que hacerle frente y decirle a mis padres y enfrentar a la sociedad, que es un peso enorme. Entonces, todas estas personas que te digo que tienen problemas de adicción tienen algún tipo de vacío, ya sea, por ejemplo, alguien ha sido abusado de menor, otra persona no tiene una figura paterna clara o ha sido muy abandonado o ha estado muy a su suerte. Entonces, todos tenemos, todas las adicciones comienzan con un factor emocional, ¿ya? Entonces, si es que tú el factor emocional no lo identificas y lo tratas a tiempo, es muy probable que se pueda desarrollar algún tipo de problema como este. Y esto es justamente lo que sucede cuando se va permitiendo como esta relación con el alcohol de anestesia o de enmascarar otras emociones que quizás son más dolorosas o que son más difíciles, y volvemos a esta inmediatez. Es más fácil, entre comillas, pretender que no está pasando o no estoy sintiendo ese vacío, y por eso quizá es que el consumo no lo batallas como ahora lo haces. En tu caso particular, porque tal vez en este trabajo, pues no puedo decir cuándo empezó. Creo que difícil establecer esto porque es como cuando se fue tejiendo el problema con un montón de variables que se fueron interrelacionando hasta llegar a sentir que tu relación con el alcohol tenía esa función de enmascarar el vacío. Correcto. Pero también cuando uno empieza un tratamiento, como que tiene que deshilar ese tejido e ir encontrando cada una de las piezas. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo empezó esta conciencia? Si yo tuviera que decir el nacimiento de tu conciencia, ¿qué factores influyeron para ello? Mira, nosotros llamamos el despertar de conciencia, que es cuando, como una epifanía realmente, que cuando realmente nos levantamos ese día o luego de un exceso, abrimos los ojos y decimos, yo no puedo más, necesito ayuda. Y para eso, para cada persona es distinto. Una persona puede pasar en ese problema un mes, otra persona un año, otra persona 25. O sea, para cada persona es distinto. En mi caso en particular fue algo que se fue construyendo poco a poco. La enfermedad, así como te digo que es insidiosa, es progresiva, ¿ya? Entonces yo hace unos, no sé, unos 15 años consumí alcohol de forma social. Mi familia toma alcohol. Las reuniones de nosotros desde que soy chica he visto alcohol siempre. También en mi medio de amistad, en mi medio social también ha habido alcohol y siempre creo que se ha manejado de forma correcta. ¿Cuándo es que empieza a desencadenarse este consumo problemático, que no es lo mismo que alcoholismo? El consumo problemático comienza cuando yo entro en esta crisis emocional y depresión. Entonces, se unió el factor genético, que yo ya lo tenía, yo tengo el factor genético, pero eso no es indicadora que yo iba a ser alcohólica. Eso es como eso yo es una predisposición. Sí. Siempre que hablamos del factor genético, entendemos que es una tendencia, una facilidad un poco mayor. Pueden inclinarme la balanza para desarrollar con más probabilidad el problema que alguien que no tenga ese marcador genético. Así mismo es, o sea, yo siempre lo comparo de esta forma. Es como que tú tengas una pistola cargada en tu cabeza. Eso es el factor genético, pero cuando tú lo alimentas de factores externos, de crisis, de cosas, es como que dispares esa pistola. Entonces yo la tenía cargada por el ADN, por muchas cosas en mi genética, pero al encontrarme esta depresión sí fue el acabose y comenzó siendo un uso, luego un abuso, luego consumo problemático, que ahí ya tienes que actuar sí o sí, ahí yo debería haber actuado, pero el debería no existe, ya. Dios no quiso que sea ese momento cuando yo actuara. Y luego viene el alcoholismo. ¿Qué es el abuso problemático? ¿Qué es el que ya de por sí tienes que tomar acción? Es cuando tú ves que tomar alcohol no te hace bien. O sea, si tú ves una persona que está tomando una copa de vino, la disfruta, la deja y se va, está bien, no pasa absolutamente nada.
Pero si yo estoy tomando una copa de vino y veo que se me está acabando y nadie más se va a servir otra copa y me empieza a dar ansiedad y estoy pensando en llegar a mi casa y servirme otra copa y a quién llamo para que me acompañe para esto de aquí y qué excusa pongo para decir que abramos otra botella, yo ya estoy teniendo un problema con el alcohol. Cuando me genera emociones negativas, que ya no vaya a haber alcohol. ¿Ya? Yo lo tenía. ¿Cuándo se transforma esto en un alcoholismo más severo? Cuando te digo que yo quiero callar este problema emocional, estos 10 años que se fueron agudizando conforme iba pasando el tiempo. O sea, los peores fueron los últimos 3, 4 que sí fue ya una cosa que se me salió de las manos. ¿Cómo fue mi despertar? Yo ya estaba teniendo conflictos con toda mi familia porque ellos ya se habían dado cuenta que yo tenía un problema con el alcohol. Y obviamente una persona adicta no quiere aceptarlo, jamás. ¿Por qué? Porque yo sabía que en el momento en que yo diga soy alcohólica, lo siguiente sería vamos a hacer algo al respecto. Enfrentar la recuperación, claro. Que era dejar de beber, por 24 horas, dejar de beber. Y luego de eso, como dices tú que hay que deshilachar, en uno de los pasos del programa, es enfrentar todos los problemas, las crisis que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y hacerle frente de verdad, o sea, ponerte frente a tus problemas y decirle aquí estoy y ahora sí te voy a mirar en los ojos y ahora sí voy a hacer algo contigo, cosa que había evitado durante 3, 4 años, o sea, entonces yo el 26 de marzo, ya en el punto donde toqué fondo, y ojo, esto de los fondos para quien no lo tenga claro, siempre lo explico un poco, los fondos son lo que nos hace tomar la decisión de que no podemos seguir consumiendo. Hay fondos distintos. Por ejemplo, para mí mi fondo fue el que yo no me reconocía, el que me estaba peleando con toda mi familia, con quien soy súper unida, el que yo ya estaba separada, a punto de divorciarme, y dije, ¿qué voy a hacer con mis niñas? Si van a estar el 90 y pico % del tiempo conmigo, yo no puedo ser ejemplo para ellas. Ese fue mi fondo. Para otra persona quizás el fondo es coger el carro y atropellar a alguien y matarla. ¿Ya? Para mí este fondo fue suficiente, gracias a Dios. Pero siempre digo todavía, porque no tengo asegurado que ese va a ser mi fondo. Quizás recaiga y mi fondo sea un fondo catastrófico. Entonces yo no tengo asegurado ni mi recuperación, ni que ese va a ser mi único fondo, ni nada. Siempre tengo que hablar desde la humildad de mi enfermedad. Ya, porque si bien es cierto, yo ahorita estoy parada y estoy en recuperación, yo nunca tengo que olvidarme cómo comencé, cuando comencé, cómo estaba yo. Tanto físicamente como anímicamente, no podía sostener una conversación contigo, estaba totalmente destruida. Yo soy una persona súper católica y practicante y para mí el matrimonio era para toda la vida. Eso fue algo que me hizo un cortocircuito mental tenaz, que yo decía, yo sé que me tengo que divorciar porque me está haciendo mucho daño, pero ¿qué hago con el tema de la religión? De ahí otra cosa que me afectaba mucho era el qué dirán. Yo era una persona que me importaba demasiado lo que dijera la gente. Entonces me voy a divorciar y la gente va a opinar qué van a decir. Entonces cuando me di cuenta que la persona que estaba realmente en aprietos, que estaba mal, que estaba totalmente descolocada, era yo. Y que estaba, ¿por qué no?, al borde de sufrir algo que iba a ser irremediable. Cuando yo pido ayuda, ya todos sabían. O sea, no es que tú llamas a alguien y le dices, oye, tengo que decirte algo, tengo un problema con el alcohol, y esa persona va a decir, ¡ah! No sabía. O sea, No, todos eso estaban esperando la llamada. Sorpresa O sea, no fue para nadie. Nadie. O sea, todo el mundo está esperando a quién va a llamar primero, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que con mis papás peleada, con mis cuñadas, a quienes adoro y son mis hermanas, o sea, peleada, se me ocurrió llamar a la persona que ahorita digo, qué raro porque nunca hubiera pensado que le iba a llamar porque es el más estricto de toda mi familia, es el más recto de todos, que es a mi hermano mayor, a Guido Alex. Él estaba de viaje en ese entonces, era época de vacaciones escolares, era marzo, y él estaba en Miami, y yo por primera vez en mi vida sentí lo que era un ataque de pánico, y gracias a Dios no lo he vuelto a sentir. Todo me costaba respirar, sentía que el corazón se me salía, las manos me sudaban completamente, y le escribo a él, porque no me hablaba, entonces le escribo y le digo, creo que estoy teniendo un ataque de pánico, ya no sé qué hacer. Y me llamó y me dijo, en su braveza, en su rabia y todo, se comió el orgullo porque después de todo soy su hermana y se lo agradezco enormemente. Y me dijo, yo ya solo puedo hacer una cosa y tú sabes lo que es. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, llamar a esta persona y decir que te lleve a Alcohólicos Anónimos. Yo más no puedo. Y dije, está bien. Y me dijo, ¿segura? ¿Estás lista? Le dije, sí. Y me acuerdo que me dijo, estoy orgulloso de ti. Y me cerró el teléfono. A los 2 segundos me llamó esta persona.
a quien le debo muchísimo estar aquí sentada contigo. Y me dijo, yo me acuerdo que no paraba de llorar, no paraba, era algo que no encontraba explicación. ¿Por qué viene? ¿El por qué a mí? ¿Por qué causa tanto dolor? ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué estoy así? Y esa persona solo me dijo, tranquila que ya lo peor pasó. Ujú. Y te digo, ya lo peor pasó de verdad. O sea, el 25 de marzo, que fue el día antes de ir a recuperación, te puedo decir que fue el día en que recuerdo con más tristeza porque me sentía ahogada y todo, pero también el día con más felicidad porque yo no sé, Dios me vio con tanta misericordia que dijo, hasta aquí vamos a llegar. Hasta aquí. ¿Ya? Y es una de las experiencias que te escucho y me conmueve porque no sabes en cuánta cantidad de cambios sustanciales que yo he visto a lo largo de mi experiencia profesional, ese ha sido el factor. O sea, no creo que con momentos de malestar sencillos las personas actuamos con tal fuerza y con tal radicalidad. El saber no puedo más Claro. es una entrega y un decir yo necesito, yo por mí misma no puedo salir de aquí. Entonces también toda persona que esté atravesando este camino, como abrir la puerta a que solo No sé. no se puede salir de aquí, no es una tarea de orgullo, de No. desafío, de que yo tengo que poder sola, No. porque a veces ese yo puedo sola, a veces dificulta el que puedas tener humildad, dijiste tú, y creo que es válido el concepto de que yo tengo que salir de mi ego un poco y decir necesito ayuda y para eso voy a dejarme guiar. El alcohol se había apoderado 100% de mí, de mis decisiones, de mi vida. O sea, yo estaba viendo el momento. Mira, esto es algo que yo también agradezco mucho a Dios, que mis hijas nunca me vieron bajo los efectos del alcohol. Nunca. Por eso digo que Dios a mí me miró con unos ojos de misericordia que no. O sea, voy a estar en deuda toda mi vida con Él, porque mis hijas ninguna puede decir vi a mi mamá cayéndose o la vi totalmente desorbitada, jamás. Ya, todavía. Pero yo me acuerdo que cuando pedí ayuda, yo dije, este es mi fondo, no puedo ir más abajo. Y cuando pido ayuda y entro a este grupo maravilloso, yo sentí que entré a un lugar al que había ido toda mi vida. Y hay algo que pasa mucho en estos grupos, que es que Dios está presente. Como sea que tú concibas a Dios, nosotros le llamamos poder superior. Hay personas que son cristianas, que son evangélicas, pero hay un poder superior, porque no hay una explicación lógica a que un grupo de adictos se recuperen hablando, ¿ya? O sea, diciendo, a mí me pasó esto, este es mi fondo, tal, y mira que yo te comentaba que a mí me importaba mucho lo que dijera la gente y por eso no aceptaba el separarme, el divorciarme, porque mi foto, y esto es válido también aclararlo, en algún momento fui paciente tuya, yo te decía que hablábamos de mis problemas que tenía y yo te decía que yo no me separaba, porque para mí la foto en redes sociales era muy importante, el que dirán era muy importante, el que digan que yo era una esposa y él era un esposo maravilloso era muy importante. Que no digo que hayamos sido malos, pero simplemente no funcionamos. Entonces, como era tan importante eso para mí, Dios me dijo, bueno, te voy a enseñar entonces ahora sí de humildad y el que dirán, vas a ser alcohólica y vas a tener que sentarte cada vez que vayas al grupo y reconocerte alcohólica. Entonces yo cada vez que voy tengo que hacer un ejercicio de humildad bárbaro y sentarme y decir, hola, soy Viviana y soy alcohólica en recuperación. Cosa que durante mis 36 años de mi vida era totalmente impensable. O sea, yo era Viviana trabajadora, Viviana amiguera, Viviana fiestera, Viviana que le gusta la moda, Viviana que estudia, Viviana... Pero nunca iba a ser Viviana Que alcohólica. trabaja, y eso es uno de los mitos que tenemos. Sí. Es como que en una persona que cumple todas estas condiciones, una mujer que diríamos reúne todo lo que es deseable socialmente, de repente haya esta realidad conviviendo con ella, rompe un poco los esquemas y es parte importante de lo que queremos contar. Yo creo que el alcoholismo es un continuo, como tú decías, hay muchos criterios, incluso dentro de lo que se considera el diagnóstico de alcoholismo. Digamos, la severidad tiene que ver con cuánto empieza a interferir con tus relaciones, tu desempeño, tu vida social, tu vida afectiva, cuánto tu relación con el alcohol está distorsionada. No es la frecuencia, no es si borras película, no es si bebes en soledad,
es este continuo que, como tú bien nos aclaras en tu forma de ir, cómo nació tu conciencia, ya cuando te llevabas mal con las personas de tu Sí, familia, que son quizá las personas más importantes para ti, ahí dijiste, algo no ya, está bien conmigo, sí, algo no sí. está bien conmigo. No era que no pudieras funcionar, no era que no pudieras ser esta mujer exitosa que tiene varios emprendimientos, todo eso hacía parte. Pero me lleva a la pregunta, ¿ha cambiado mucho Uf. este concepto de temer a la evaluación de los demás? Cuando yo estaba en consumo, ya la gente habló lo que tenía que hablar, que Viviana se cayó o con el esposo se pelearon y todo el mundo habló, ya. Ahorita lo que pueden decir es esto, que estoy Ujú, en recuperación. Pero ¿sabes qué? Desde que acepté que soy alcohólica, yo digo que no soy alcohólica anónima, soy alcohólica pública. Desde que acepté esto, vivo en una paz que te digo que no la he vivido hace tanto tiempo, ujú, porque no tengo que tener máscaras con nadie, no ujú, tengo que guardar una compostura, no tengo que. Sabes que era agotador mentir, ujú, era agotador decirle a mi familia como, a ver, hoy día tienes que comentar esto, hoy día vamos a posar, sonríe por favor para la foto, ayer no pasó nada, ayer tenemos que estar bien ante la gente. Hay un momento en que ya de verdad dices, ya no puedo más. En ujú. cambio ahora yo soy una mujer en recuperación de 36 años, divorciada, con 2 hijas maravillosas y sanas, que es lo más importante, una familia que me apoya, unas amigas espectaculares, unos emprendimientos que van caminando súper bien y con muchas metas claras que tengo, y una de ellas que está caminando es ayudar a personas que están en este camino que estoy transitando yo Ujú, a hacerlo mucho más llevadero, porque no tiene por qué ser un estigma social. Mira, hice un brunch en mi casa el sábado pasado y se me acercó una persona y me dijo, ¿sabes qué? Desde que tú dijiste esto del alcoholismo y todo esto aquí, tengo 2 amigas que dijeron, voy a dejar de tomar 3 meses a ver si lo puedo hacer, a ver qué sentimientos generan en mí el no consumir, porque el haber escuchado los signos de alerta o signos de alarma me hicieron caer en cuenta que puede ser que yo tenga una enfermedad en el alcohol, que tengo un ujú, problema con el ujú, consumo. ujú, Y con eso pasaba muchísimo. O ujú, sea, antes de venir acá recibí un mensaje de mi sobrina acaba de terminar con el novio, aceptó pedir ayuda, aceptó que tiene un problema con el alcohol, qué es lo que hay que hacer. ujú, Y yo desde mi humilde lugar ujú, de alcohólica, ujú, porque es lo que soy, trato de decirles, bueno, lo primero que es el paso más difícil, que es la aceptación, ya lo tienen, ya, ujú, porque hay muchas personas que me dicen, mi hermano tiene un problema muy fuerte, pero él dice que no, entonces ahí luchar contra corriente es muy fuerte. ujú, Pero cuando alguien ya me dice, esta persona ya me aceptó que tiene un problema de alcoholismo, o me dice esa persona, tengo un problema con el alcohol, por favor, dame luces, ujú, mira, yo siento que la vergüenza social, si es que cabe, o el que dirán, o lo que sea, lo estoy pagando, está ujú. pagado, ¿sabes? Sí. Porque siempre digo, el dolor que yo pasé en consumo, por la Mm, tristeza que tenía, ujú, por lo que acarreaba, por lo que callaba, por lo que trataba de disimular, ujú. todas las lágrimas que Dios contó todas las noches, yo en ese momento decía, esto no puede ser en vano, esto tiene que Claro. tener algún tipo de propósito. Ajá. Entonces, cuando yo entro en recuperación y decido hacerlo público, ante la sorpresa de mucha gente, descubro que mi dolor sí tenía un propósito. Claro, y el costo emocional de callar es muy alto, o sea, este posar para la foto, que es una de las formas de poner como la escena, pero lo que representa eso cada día, porque también estabas posando ante ti misma, Correcto. digamos que era la farsa de me levanto aporreada. Yo también creo que enmascarabas eso levantándote al día siguiente y digamos, maquillándote y maquillando la realidad y diciendo aquí no pasó, hagamos de cuenta que no pasó nada, pero todo esto va lacerando tu Sí, confianza y tus relaciones como las termitas se van comiendo el terreno, o sea, llega un momento en que como que abres los ojos y sí. dices, no, de esta vive yo no gusto. No, no, no era yo, no era No, yo. yo veo las dos caras. Uno es una forma como tú te mantienes en este compromiso. El hacerlo público, el no dejarlo solo para ti, te Claro. ayuda a decir cada día, estas son mis próximas 24 horas y tu ejemplo está inspirando. En ese brunch viste dos Ujú. personas. Es como que nunca dejes de estimar
el impacto que ha tenido esto. Es un impacto como de bola de nieve, no lo alcanzas a ver, pero es grandioso. Y lo segundo es que el beneficio que trae a otras personas para que ellas también en tu ejemplo digan, a ver, tal vez yo con más ni siquiera me he dado la tarea de Sí. reconocer. Entonces, vamos para adelante. Sí. Y es el ejemplo que tú das. Bueno, decía que este pedacito de la conversación me lleva a preguntarte, ¿cómo ha sido para ti este pasar de una decisión individual a hacerla pública? Ujú. ¿Y cuál es el costo también que empieza a tener, o la presión, más que el costo, la presión social que hay alrededor de que una persona deje de tomar? Sí, a ver, el tema de que yo el hacerlo público lo hice por varias razones. No fue una decisión impulsiva o que dije, bueno, hoy día se me ocurrió decir que soy alcohólica. No, lo pensé muchísimo, vi los pros, los contras, pensé en mis hijas también, porque en algún momento esto que estoy hablando contigo lo verán. Entonces pensé en todo y realmente sopesó, pero por largo el hacerlo público. Primero, nadie me obliga a beber. La gente sabe que yo estoy en un proceso y sabe que yo no puedo tomar, a diferencia de las personas que deciden hacerlo callado, que tienen que decir que están con antibióticos, que están manejando, que están... Yo no me iba a poner a dar excusas cada vez y cuando. Y la gente estaba acostumbrada a verme con una copa en mano. Entonces yo tenía que decir, ¿saben qué? Yo decidí dejar de beber por 24 horas. No me insistan. Y la verdad es que hubo una que otra persona que yo creo que le afectó esta decisión porque tomaba conmigo o porque era su pata de consumo o porque se vio reflejada en mí. Hay gente que dice, pero yo tomo más que Viviana y yo no soy alcohólica. Ya esa gente me trató de convencer en su momento, pero tú no eres alcohólica. ¿No será que porque por esta crisis que tienes emocional y yo parada y tenía que estar confiada completamente en mi decisión para no caer en eso? Luego, también lo hice público, como te digo, para romper el estigma social y para que la gente se atreva a decir, ¿sabes qué? Quizás no tengo una buena relación con el alcohol. Vamos a evaluarlo, vamos a ver cómo estoy y si es necesario pararle, pues le paramos un tiempo. Y luego, realmente yo sabía que era un seguro de vida que me estaba comprando, porque al hacerlo público y yo reconocerme alcohólica, yo iba a una fiesta y no me iba a poder tomar una copa de vino feliz y campante porque ya había estado hablando, ya había estado hablando en mis redes, en entrevistas y todo, diciendo que soy una persona en recuperación. Entonces, Es como que te sirve de control a ti misma. sí, o sea, egoístamente sí. No, pero sabes que eso también está estudiado y es en todos los ámbitos. Yo conocí hace años una experiencia con dejar de fumar, entonces decir, ahora soy un no fumador, Ujú. declararte como una adicta en recuperación, creo que también le da una fuerza a este compromiso. Correcto. Y es también un ejemplo para quienes están ahí coqueteando con la idea y tal vez reconociéndose, como decías tú, el costo emocional de ocultar Ujú. tu mala relación con el alcohol tal vez era más alto que el costo que debe haber Sí, tenido el hacerlo público. sí, y aparte que yo recibí, gracias a Dios, mucho apoyo. La gente lejos de juzgarme, como apoyó mi decisión y es más, hace 2 semanas tenía una fiesta y la persona dueña de la fiesta, que era una fiesta grande, me escribió a decir, ¿qué te puedo tener de tomar o qué puedo hacer para que te sientas más cómoda? O sea, no tenía necesidad de hacerlo. Le dije, yo voy, yo tomo mi agua mineral, no te preocupes. Pero la gente se ha mostrado muy amable frente a mi decisión, cosa que yo jamás pensé, cosa que yo pensé van a alejarse de mí, la gente me va a juzgar, pero creo que como vivimos en una sociedad donde se consume mucho alcohol, el decidir no consumirlo no es visto como un acto de vergüenza, sino es como, chuta, ¿cómo se atrevió? O sea, yo no puedo hacerlo, puede pensar una persona, yo no puedo dejar de tomar. Entonces, ella está luchando contra su fantasma o sus demonios todos los días y yo no lo puedo hacer o me cuesta mucho, entonces yo nunca me sentí juzgada, nunca. Entonces yo sabía que esta era mi única solución y ahí también llegó el siguiente, por eso te digo, para mí fue un año, yo no lo quiero llamar difícil este año, pero sí retador. Desafiante. Sí, porque yo a raíz que entro a recuperación, yo estaba separada
y estaba lista para divorciarme, pero no me atrevía. Por lo que iban a decir, porque ya iba a ser algo definitivo, por cualquier cosa. Pero yo entro en recuperación y lo primero que me dicen es, si tú quieres continuar parada y sin consumir, tú tienes que divorciarte. Porque mi crisis emocional era un matrimonio fallido, que yo no lo veía así o no lo quería ver de esa forma, porque significaba nuevamente tomar acciones frente a un matrimonio fallido. Entonces, cuando decido divorciarme y dejar el alcohol por 24 horas, yo estaba viviendo dos duelos a la vez, el dejar el alcohol y el dejar mi matrimonio. Entonces, ahora que lo veo hacia atrás, digo, no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hago todavía. Claro, pero también has buscado apoyo profesional, también tienes tu fe como un baluarte en el que te apoyas, tienes una familia que está respaldando tu decisión. O sea, cuando Sí, piensas en que ante todo tienes esta decisión de las próximas 24 horas, pero es como que ahora, así como todo se conjugó ujú, para estar mal, ujú, tal vez ahora todo se conjugó para que puedas estar en este camino de recuperación. sí. De hecho, es mi siguiente pregunta. Alguien que está empezando a transitar por aquí, ¿puedes tú creer que eres novata en el proceso de recuperación? Pero, de nuevo, no subestimes cada pequeño paso. A alguien que está empezando, ¿qué le dirías? Le diría que no está solo, que este camino, cuando lo vas a tomar, cuando vas a tomar la decisión, es mucho más grande, lo ves mucho más grande de cuando lo estás transitando. Ujú. No digo que sea sencillo, no es sencillo, y tiene momentos más difíciles que otros, pero yo, que ahorita estoy en recuperación, le puedo decir a cualquier persona que se plantea la oportunidad o se quiere dar la oportunidad de estar limpio, de vivir su vida en sobriedad, yo le puedo decir que a estas alturas yo no cambiaría mi mejor borrachera por mi peor día en sobriedad. Ujú. Jamás, jamás. O sea, esta paz que me ha dado el estar sin consumir, yo nunca la iba a conseguir estando bajo los efectos del alcohol. Qué análisis tan maravilloso, porque sopesas el día donde tal vez estuvieras más contenta con el día más difícil y para nada son equiparables. Y el tener paz, Vivi, termina siendo uno de los objetivos más importantes del bienestar emocional. No, realmente no hay caminos iguales para todo el Ujú. mundo, pero este de tener paz y encontrar también un propósito, porque Sí. veo que en tu recuperación has encontrado o has validado un propósito que ya has tenido, porque también tu vida ha tenido este elemento de servicio, Ujú. pero con tu recuperación como que eso se ha hecho mucho más sólido. Sí, mira, yo creo que a mí desde que era chica, y esto sí, no quiero sonar arrogante, pero desde que era chica, era la que daba los discursos en el colegio, la que hablaba, la que en debate la ponían a debatir y ni sé cuánto. Y me sentía bien cómoda, o sea, me sentía bien cómoda hablando y todo, pero digamos, no tenía un propósito mayor, era un concurso y ya está. Ahora vengo a descubrir que Dios me ha estado preparando toda mi vida para este momento. De hecho, estamos hablando con la prefectura para hacer un tema muy grande de prevención y de también luego de recuperación. Entonces, el alcance que va a tener eso, si Dios lo permite y se llega a concretar, va a ser enorme. Eh, yo sería vocera de eso, es una responsabilidad bárbara, pero al mismo tiempo la acojo con toda la humildad, responsabilidad y sé que Dios no me va a dar una carga que yo no pueda manejar. Ujú. Me preparó tanto en el dolor, me preparó tanto en la forma en que los tropiezos, las cosas que tuve que enfrentar una vez estando en recuperación, eh, tuvo muchas formas de irme diciendo yo te quiero en este camino, yo te quiero aquí. Y cuando me encuentro ahora aquí sentada contigo y luego con una persona que tiene problemas de alcohol y luego en tal lado y luego yo lo tengo clarísimo. O sea, mucha gente, lo que voy a comparar te va a parecer un poco raro, pero mucha gente me dice, Viviana, tienes ya 8 años, 8 meses, perdón, 8 meses divorciada, un año y pico separada, ni sé cuánto, y no tienes pareja. Pero es que realmente, si tú hablabas conmigo hace un año, yo te hubiera dicho,
Obviamente yo necesito una pareja para ser feliz. Yo nací para estar con alguien. Yo nací para vivir en pareja. Yo nací para... Pero yo ahorita te puedo decir que en lo último que estoy pensando es en una vida en pareja. O sea, yo con mis 2 hijas soy la mujer más dichosa También y plena del llegará, mundo. si es que ha de llegar, pero el tema es que también hablamos de una dependencia Sí, emocional o de otras causas que pueden estar agregados a la situación del consumo, sí. pero en este caminar, el que tú estés logrando impactar positivamente la vida de tantas personas, creo que sin duda es algo que te va a mantener en el compromiso de las próximas 24 horas. Y si recayeras, pues será parte del Sí, proceso y te volverás a levantar, es parte porque de... hay una fuerza en tu interior que yo creo que es imparable, imparable. Voy cerrando esta conversación un poco con preguntarte, como personas que estamos cercanas, decías, no es que a mí no me dijeron, muchas personas me habían dicho, tu papá te había sentado alguna vez, varias personas que te quieren te hicieron alguna intervención, entre comillas, Sí, para mostrarte que tal vez era un tema que no estabas manejando, pero como tú decías, tal vez tú no estabas lista para esa correcto. aceptación. ¿Qué podemos hacer las personas que tenemos, no sé, alguno tiene un amigo que borra película, Sí. otro que conduce cuando está, que dice uno cómo llegó a la casa y con los niños o con la esposa, como tantas situaciones que, como decía, las vemos perfectamente normal, no nos asustamos de que alguien salga de una fiesta con tragos y conduzca, no tanto, no tanto. Claro. No nos asustamos tanto o no, a veces no nos comprometemos con el verdadero riesgo que conlleva esa situación hasta que algo pasa. Sí, o sea, exacto, hasta que tocan fondo. Mi principal consejo que puedo dar, repito, desde mi humildad y desde mi enfermedad, es el consumo es la consecuencia y lo visible. Lo que está atrás es la parte emocional, que es muy fuerte, que hace que te lleve a eso. Si tú quieres ayudar a alguien que está teniendo un abuso o un consumo problemático o un alcoholismo, lo primero que tienes que hacer es que no trates de ir por la bebida. No trates de decirle estás tomando mucho cuando esté en sobriedad, pues no cuando esté en sus cabales. No trates de decirle te estás excediendo, mira lo que pasó tal día, porque es lo que está tratando de hacer para tapar las goteras, ¿ya? Pero realmente es mucho más profundo y esa persona probablemente está sufriendo mucho. Entonces, yo creo que capaz hubiera evitado mucho sufrimiento, mucho dolor a las personas que me querían y hubiera pedido ayuda antes y hubiera identificado el problema antes si es que alguien se sentaba conmigo a decirme qué es lo que está sucediendo en tu vida que no te deja ser feliz. ¿Qué es lo que está pasando que tienes que totalmente Anestesiar tu anestesiarte? vida, claro. ¿Ya? No me importa porque puede ser el alcohol, puede ser pastillas, puede ser lo que sea. ¿Ya? Eso es solo el objeto externo que tú estás utilizando. Pero ¿qué es lo que estás sintiendo que no me estás contando o que no sientes confianza para decirme en lo que yo te puedo ayudar para que no tengas esa necesidad? Háblame, dime qué puedo hacer por ti. Qué valioso lo que acabas de decir. Me quiero quedar con eso, con lo necesario que es que hablemos de las emociones que están detrás de cualquier consumo, el que la manera como podemos ayudar efectivamente es abordando el tema desde allí, tal vez no en el momento en que acaba de suceder un problema, porque ahí la persona no va a ser receptiva, sino en otro momento donde esta visión de qué es lo que está detrás, este espacio para validar que hay un vacío, que hay una situación emocional que no quiero enfrentar, que me está doliendo mucho y que la estoy tapando con el consumo. Correcto. Yo te agradezco de todo corazón, creo que ha sido de verdad muy revelador esta conversación. A todos los que nos escuchan, realmente pienso que el capítulo de hoy es una contribución a que ustedes tengan mayores herramientas para cuidar su mundo interior, que es el propósito. Hasta un nuevo episodio, quédense aquí, compártanlo, denle like y por favor comenten, que entre todos vamos construyendo esta comunidad tan bonita.